Vamos a comenzar el tiempo. Ante todo, saludo. Todo bien. Gracias a Dios. ¿Mm? Vamos a orar para poner este tiempo en manos de Dios. Padre, en esta tarde te damos las gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Dios, por Jesús, por tu Hijo amado, por nuestro amado Salvador. Gracias por esta salvación tan grande. Gracias, Dios, por esta tarde, por este día maravilloso donde venimos a adorarte. Te rogamos que nos ayudes, Dios mío, a entenderte y conocerte. Te rogamos que nos ayudes a entender tu palabra, Padre. Para tu gloria te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Ok, entonces, mi hermano, el domingo pasado estuvimos viendo el, el capítulo 4 de Juan. ¿Recuerdan? Capítulo 4 de Juan. ¿Alguien recuerda lo que dimos la clase pasada? Estuvimos viendo el encuentro de Jesús con la mujer samaritana, ¿se acuerdan? Con la mujer samaritana. Luego de haber salido Jesús de Galilea, recuerdan que estaba con Juan, los discípulos bautizando, y él va para Galilea y tiene que pasar por Samaria, ¿recuerdan? Bueno, luego de haber salido de Galilea, dice la Biblia que él llega a la hora sexta. La hora sexta es al mediodía, ¿recuerdan? La mujer estaba en el pozo y él llega cansado a la hora sexta, al mediodía. Jesús le pide agua a esta mujer, un agua, y ella se asombra porque los judíos y los samaritanos no se hablaban. Recuerda que le dice la historia, no se hablaban entre sí. Jesús le ofrece a esta mujer un agua viva, refiriéndose a la salvación, a las buenas noticias de salvación. Ella cree en Jesús y le cuenta a todos. Recuerdan que ella dejó el cántaro y fue al pueblo y les contó a todos de que había hablado con Jesús, que ella creía de que Jesús era el Mesías prometido. Los samaritanos en el pueblo, al oír las palabras de esta mujer, diciendo que había hablado con Jesús, ellos creyeron en Jesús. Jesús, dice la Biblia que Jesús estuvo 2 días allí en Samaria. Hoy vamos a continuar en la carta del Evangelio de Juan, el capítulo 4, los versículos del 43 al 54. Vamos a leerlo. Juan, capítulo 4, del versículo 43 al 54. Sí, del 43 al 54. 2 días después salió de ahí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tenía honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén y la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Cana y Galilea, Sí, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. sí, Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, sí, sigue. vino a él y le rogó que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Sí. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya
él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó en toda su casa. Creyó él y toda su casa. Y dice el 54, esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. O sea que en el versículo 43 que comenzamos leyendo, nos dice que 2 días después salió de allí. O sea, Jesús salió y fue a Galilea. Él salió de Samaria. Jesús estuvo 2 días en Samaria, como lo dije ahorita. En este lugar muchos creyeron, en Samaria. Ahora, los samaritanos creyeron la palabra de Jesús. Estas personas, los samaritanos, recuerden que estas personas, este pueblo, había desobedecido a Dios, se había mezclado con otros pueblos, adorando falsos dioses, y estas personas le creyeron a Jesús. O sea, no era un pueblo de Jesús, porque estas personas se habían mezclado con otras razas, y estas personas, sin embargo, le creyeron a Jesús. Ahora, estas personas no le pidieron a Jesús que le mostrara alguna señal, ni un hecho extraordinario o un milagro. Creyeron solamente a la palabra de Jesús. Es importante destacar eso. Ahora, por otra parte, Jesús ahora va a Galilea, a su pueblo, donde él había nacido. Y muchos en ese pueblo, que era su pueblo, que era su casa, muchos no creían en Jesús. Y le exigían que hiciera algún milagro, Muchos iban a ver a Jesús por curiosidad, otros por necesidades personales, pero no con la motivación correcta de apartarse de sus pecados. Ahora, los samaritanos y muchos otros tuvieron un encuentro personal con Jesús. Sus vidas fueron transformadas. La vida cristiana, nosotros somos cristianos, y la vida cristiana debe de estar marcada por una relación, por un acercamiento con Dios. Nosotros venimos a la iglesia, creemos en Dios, pero la vida cristiana no es algo ficticio, no es una fantasía, no es algo, ¿entiendes? Dice la Biblia que bienaventurados los que creen sin ver. Aunque les comenté el domingo pasado de la ilustración del barbero, que aunque no podamos ver, no significa que no sea cierto. La vida cristiana debe estar marcada por una relación con Dios. Una relación con Dios. Ahora, el mayor propósito, si yo les preguntara a ustedes cuál es el mayor propósito del hombre en la tierra, ¿cuál ustedes me dirían que fuera? ¿Cuál es el mayor propósito? Porque nosotros podemos tener muchos propósitos, podemos tener muchos planes, muchos deseos, pero si nosotros somos creación de Dios, ¿cuál es el mayor propósito? ¿Para qué nosotros fuimos creados? ¿Para qué? No. La Biblia dice que nosotros fuimos creados, Dios nos creó para glorificar a Dios, para estar cerca de Dios, para adorar a Dios, para hacer la voluntad de Dios. Ese es el objetivo, ese es el propósito. Y mientras no hagamos eso, vamos a estar insatisfechos, no vamos a tener paz. Es importante saber eso. Ahora, el mayor propósito del hombre en la vida es glorificar a Dios y deleitarse en Él. Y decía un pastor que nadie tendrá paz si no está donde Dios quiere que estés, haciendo lo que Dios quiere que hagas y viviendo como Dios quiere que viva. Nosotros, hasta que nosotros no entendamos esas cosas, vamos a vivir vida, vamos a vivir deprimidos, vamos a vivir cansados, vamos a vivir vidas tristes, porque una cosa es la felicidad y otra cosa es la paz. Nosotros podemos estar tristes y tener paz, no sé si lo sabían, porque Dios dice que en su presencia hay plenitud de gozo. Ahora,
nosotros como creyentes tenemos la responsabilidad de hablarles a todos el Evangelio. No es que porque nosotros tenemos la responsabilidad de hablarle a otros las buenas noticias de salvación. Pero esto será imposible a menos que nosotros conozcamos a Jesús. A menos que nosotros conozcamos a Dios. Yo no voy a hablarle a nadie de alguien que yo no conozca. ¿Cómo tú vas a hablar de otra persona si tú no la conoces? Entonces tenemos que conocer a Dios. Ahora, Jesús se dirige a Galilea y dice estas palabras en el versículo 44 que ya lo leímos. Él dijo, el profeta no tiene honra en su propia tierra. ¿Por qué Jesús habrá dicho eso? El profeta no tiene honra en su propia tierra. Para entender estas palabras de Jesús, debemos recordar también cuando el profeta Jonás, ¿recuerdan la historia de Jonás? ¿Han escuchado la historia de Jonás? Que Dios era un profeta de Dios, que Dios le ordenó que fuera a predicarle a Nínive, un lugar donde eran paganos, un lugar donde no creían en Dios, un lugar que ya era tanta la maldad que ya había subido, o sea que ya era tanta la maldad y Dios manda a este profeta a predicar a Nínive, pero este profeta no quiere ir, se rehúsa, dice no, Señor, yo no voy a ir, y tomó un barco y cogió en dirección contraria. Dice la Biblia que cuando estaban en el barco, dice que se levantó una grande tormenta y dice que los del barco comenzaron a asustarse y Jonás le dijo, no, la tempestad es porque yo estoy desobedeciendo a Dios. Y lo tiraron al mar. Sin embargo, dice que vino un gran pez, se tragó a Jonás y se tragó a Jonás y dice la historia que Jonás se arrepintió dentro del pez. Mi hermano, esto parece algo, una fábula, pero no es fábula, fue real. Y ese pez le conservó la vida a Jonás y lo llevó a las costas de Nínive. Y Jonás fue y le predicó a estas personas. Ahora, vamos a leer Jonás, el capítulo 3, el versículo 4. Miren lo que dice. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. O sea que Jonás les dice, mira, de aquí a 40 días, si no se arrepienten, Dios va a destruir la ciudad. Y dice que estas personas le creyeron a Jonás. Ahora, estas personas, igual que los samaritanos, eran personas paganas. Eran personas que desobedecieron a Dios, que estaban fuera de la voluntad de Dios. Sin embargo, ellos creyeron. Ahora, vemos a Jesús en Samaria y a Jonás proclamando y predicando a pueblos que se habían desviado de Dios. Ahora, tanto Samaria como Nínive, ellos creyeron y se arrepintieron. Ahora, sin embargo, los de su propia tierra, a donde él se dirige, su propio pueblo, los de su propia casa, no le creían. Por eso Jesús dice, el profeta no tiene honra en su propia casa, en su propio pueblo. Ahora, vamos a leer, vamos a ver qué significa la palabra honra. La palabra honra significa respeto, significa consideración y estima hacia alguien o algo. O sea que Jesús lo que está diciendo es que los profetas no se les estimaba en su tierra, no se les consideraba. A los profetas en su propio pueblo no les creían. Es lo que él está diciendo. El profeta no es aceptado en su propia tierra. Ahora, esta misma frase, el profeta no tiene honra en su propia tierra, está registrada en 4 cartas, en los 4 evangelios, en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan. O sea que si está registrado en los 4 evangelios es porque es importante lo que Dios nos quiere transmitir. Ahora, pero cuando en los otros evangelios Jesús dice estas mismas palabras, pero en un contexto muy diferente. Vamos a ver. Lucas, el capítulo 4. Lucas 4, del versículo 16 al 24. Lucas 4. Lucas 4, del versículo 16 al 24. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entre la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer.
y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buena nueva a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hasta el 23. 24. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿No es este el hijo de José? Él les dijo: Sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es aceptado en su propia tierra. Ahí están las palabras. De cierto os digo que ningún profeta es aceptado en su propia tierra. Si ustedes continúan leyendo, más adelante, Jesús les dice otras palabras y quieren matarlo. En los versículos 25, 26, 27, dice que lo quieren tirar por un despeñadero y Jesús sale de aquel lugar. Miren, en el versículo 16, Jesús va a Nazaret, y la Biblia dice donde se había criado. Entra a una sinagoga. Una sinagoga es un lugar donde se reunían los judíos en aquel tiempo. Ahora, Jesús lee una porción bíblica, donde esa porción bíblica está en Isaías, el profeta Isaías, refiriéndose a Jesús como el Mesías. En el versículo 20 dice la Biblia que todos se quedan asombrados y Jesús les está diciendo que Él era el enviado de Dios. En el versículo 21 Jesús le dice que el profeta Isaías escribió esa porción refiriéndose a Él. En el 22, como leímos, todos se quedaron asombrados y comenzaron a decir que si Él no era el hijo de José el carpintero. Y en el verso 24 Jesús le dice: ningún profeta es aceptado en su propia tierra. Ahora, cuando Jesús dice estas palabras, todos estaban asombrados de las palabras de Jesús y se preguntaban cómo un hijo de un carpintero que habían visto crecer, que habían visto nacer, que lo habían visto, que conocían a su padre, que conocían a su madre, que conocían a sus hermanos, cómo él iba a decir que era el Mesías prometido. Y muchas personas no creían porque empezaron a usar prejuicios y a asociarlos con su familia. Pero si nosotros lo vimos crecer, ¿cómo él va a decir ahora que...? Eso, vamos a suponer, mis hermanos, que ustedes vienen aquí a la iglesia y ustedes van, un ejemplo, van a su pueblo y ustedes le dicen: mira, yo voy a la iglesia, yo creo en Dios, y muchos van a decir: pero ven acá, si yo te conozco, tú cuando eras jovencito yo te vi que tú eras tremendo, tú cogiste, fajabas, tú no estudiabas, tú hacías esto, tú hacías lo otro. ¿Cómo tú vas a decir ahora que tú cristiano? Ve, es prácticamente parecido, con la diferencia de que Jesús nunca pecó. Estas personas, Jesús se para y dice: yo soy el Mesías. En otras palabras, el Espíritu de Dios está sobre mí, me ha dado para libertar a los cautivos. Y estas personas decían: ¿cómo? Por su pasado, por sus hermanos, por sus padres, por su madre. Si no ha estudiado, ¿cómo va a ser? Ahora, estas personas le decían a Jesús: si tú realmente eres el Mesías, haz alguna señal, haz algún milagro, porque ya Jesús había hecho milagros en otro lugar. Y ellos querían ver una señal, un milagro para creer en Jesús. Sin embargo, los samaritanos y los de Nínive creyeron a Jesús con la palabra, solamente con la palabra, no le siguieron nada. Sin embargo, esto decía: no, nosotros para creer tenemos que ver. En otras palabras. Ahora,
Ellos querían ver alguna señal de que realmente era quien decía ser. Ahora, por las palabras de Jesús en los versículos 25, 26 y 27, ellos entendieron de que la gracia de Dios les había sido negada y que ahora se extendía a los gentiles. Ellos se molestaron e intentaron matarlo, pero Jesús salió de aquel lugar. Aquí vemos cómo su propia raza, su propio pueblo, le exigía una señal a Jesús para creer en Jesús. Estas personas eran incrédulas, no creían en Jesús, no creían en el Hijo de Dios. Tenían que ver para creer. En el Evangelio de Juan, en el versículo 20, en el capítulo 24, en el capítulo 20, versículo 24, nos dice también cómo un discípulo de Jesús llamado Tomás también cayó en este pecado de la incredulidad. La incredulidad, mis hermanos, es un pecado. La incredulidad es un pecado. Dice, decían los discípulos, al Señor hemos visto. Y Tomás les dijo, si no veo en sus manos la marca de los clavos y metiere mi mano en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. O sea que él decía, yo tengo que ver para creer. Y Jesús se le presenta, ya resucitado. Y Jesús le dice, Tomás, ven, toma tu dedo, ponlo aquí, mira, soy yo. Y Tomás le dijo, Señor mío, ahora creo. Y Jesús le dijo, porque me viste, creíste. No seas incrédulo si no creyente. Jesús está reprendiendo la incredulidad de su pueblo, de su propio pueblo. Ahora, vamos a ver en el capítulo, en Mateo, capítulo 17, el versículo 14, cómo Jesús se asombra de la incredulidad de su pueblo. Dice, cuando llegaron al gentío, vino a él, o sea, a Jesús, un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? ¿Por qué Jesús dijo esto? ¿A causa de qué? ¿Qué es lo que Jesús está reprendiendo aquí? ¿Por qué está molesto? El mismo verso lo dice. Dijo, oh generación incrédula. No le creían a Jesús. No le creían. Ahora, en Lucas capítulo 11, el versículo 28, vamos a leerlo. Lucas capítulo 11, versículo 28. ¿Lo tienen? Y él dijo antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Alguien sabe lo que significa la palabra bienaventurado? Feliz 3 veces. Cuando ustedes escuchen esa palabra, bienaventurado, feliz 3 veces. O sea que será feliz 3 veces el que oye la palabra y la guarda. Ahora, entonces, en Lucas 11:29, entonces los fariseos respondieron a algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Y él respondió, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. ¿Cuál era el profeta Jonás? Que él fue y les predicó arrepentimiento. Les predicó arrepentimiento y que creyeran en Jesús. Ahora, miren, esta clase, mis hermanos, ¿cuál es el objetivo de esta clase? Nosotros vamos a continuar leyendo los pasajes y Jesús dice en una parte, si ustedes no ven, no creen. Jesús reprende la incredulidad. Ahora, no es que los milagros y las señales sean malas. Nosotros hemos visto, la Biblia está llena de milagros. Vemos a Dios abriendo el mar rojo.
Vemos a Dios haciendo muchas maravillas. Vemos en el Nuevo Testamento también haciendo muchos milagros. ¿Mm? Ahora, pero debemos tener en cuenta de que las señales, estas señales, nosotros no podemos andar detrás de las señales. No debemos andar detrás de las señales. ¿Por qué? Porque las señales, el objetivo de las señales en aquel entonces era reafirmar la palabra de Dios, que creyeran en Jesús. Pero en este tiempo muchas personas van a las iglesias buscando señales. Aquí no se ve mucho esto porque nosotros somos una iglesia conservadora. Pero si ustedes salen, hay iglesias carismáticas que solamente van los domingos a las iglesias para ver una señal, para ver una manifestación milagrosa. Y si no ven eso, dicen, no, Dios no estuvo aquí, o Dios no existe, o Dios no ve. Nosotros aquí no se ve mucho, pero allá afuera sí se ve mucho. Muchas personas necesitan ver una señal para creer. Sin embargo, estamos viendo aquí de que Jesús reprende la incredulidad. Nosotros no tenemos que ver para creer. Como vimos, bienaventurados los que oyen y la guardan. Ahora, cuando todas estas señales ocurrieron en la Biblia, cuando todas estas, ustedes pueden leer la Biblia y hay muchas señales, pero cuando ustedes vean una señal en la Biblia, nosotros tenemos que tener en cuenta una cosa. Esas señales, cuando muchas personas en ese momento no sabían ni leer ni escribir. El evangelio estaba siendo predicado y muchas personas no tenían una Biblia. Muchos no sabían leer ni escribir. Y recuerden que todavía no tenían el panorama completo, no tenían la Biblia completo, porque la Biblia se estaba escribiendo en ese momento, ¿no? Todo estaba incompleto. Y entonces esas señales, ¿qué es lo que hacían? Los discípulos decían, Jesucristo es el Hijo de Dios, y hacían una señal para que creyeran que Jesucristo era el Hijo de Dios, ¿entiendes? Porque no tenían la Biblia como tal en ese momento. Debemos de tener en cuenta esas cosas. Ahora, vamos a leer Apocalipsis, capítulo 22, para que vean, para ilustrar lo que estoy diciendo. Lo que estoy tratando de decirles es de que nosotros debemos de tener cuidado de no andar detrás de las señales. Y cuando escuchemos estas cosas, miren, mis hermanos, allá en Cuba hay una persona que yo estimo mucho, es una hermana para mí. Ella le diagnosticaron cáncer de mama. Ella es cristiana y ella fue a una iglesia. En esa iglesia vino un hombre que era un pastor, y este pastor cogió y oró por ella y le dijo, yo necesito que tú subas, y la mandó a subir al púlpito, y ella le dijo, Dios me mandó a sanarte y tú en este momento vas a quedar sana. Tú no te vas a tener, ese cáncer en estos momentos desaparece. Esta hermana se fue para su casa creyendo de que ya todo había acabado. Para no hacer la historia larga, el cáncer siguió y tuvieron que imputarle una mama. Sin embargo, ella creyó en las palabras de ese hombre, y ese hombre fue mentira lo que dijo. Sin embargo, ese hombre dijo que Dios le había hablado, y esa hermana pensó de que Dios la había curado. Ven, y entonces, ¿qué ustedes pueden ver en esto? ¿Qué ustedes pueden sacar de aquí? Ese hombre mintió. Y como vamos a ver más adelante, el diablo también hace milagros. ¿Entienden? Y es lo que estoy tratando de mostrarles, es lo que Jesús está tratando de decirles hoy. De que nosotros, nosotros cuando queremos estar seguros de algo, búsquenlo en la Biblia. Todo lo que ustedes oigan, si no está en la Biblia, rechácenlo. En Apocalipsis 22:18 dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras
que oye las palabras de la profecía, o sea, del Apocalipsis. Si alguno añade a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. ¿Qué está diciendo Dios? Que el que le añada o le quita la Biblia va a tener grandes consecuencias. ¿Lo pueden ver? Miren. Dios, miren lo que dice Hebreos 11.1. Miren lo que dice Hebreos 11.1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, o sea, en este tiempo, nos ha hablado por el Hijo. ¿Qué está queriendo decir? Dios, habiendo hablado en otro tiempo, a través de sueños, a través de visiones, a través de muchas manifestaciones, ahora, o sea, ahora, en este tiempo, nos habla a través de su Hijo. ¿Y qué significa eso? Que a través del Evangelio, a través de la Biblia. O sea que dice Hebreos 11, capítulo 1, dice, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Qué está diciendo segunda de Pedro? Tenemos la palabra profética más segura, o sea, la Biblia. Nosotros no podemos andar detrás de señales, nosotros no podemos andarle haciéndole caso a todo el mundo, porque esas personas pueden estar engañados. Y nosotros, la Biblia es suficiente. La Biblia, si usted quiere saber algo, vaya a la Biblia. Miren lo que dice segunda de Timoteo en el capítulo 16. Toda la escritura, no una parte, no, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto e enteramente preparado para toda obra. Entonces, Dios está diciendo que si ustedes quieren saber algo, que si ustedes quieren, vayan a la Biblia. No le hagan caso a las invenciones, que hay muchos errores en este tiempo. Hay muchos errores, hay muchos desastres en este tiempo. Pastores que cogen un manto y lo tiran, y muchas personas se desmayan y asumen eso a Dios, y no es Dios. El diablo también hace milagros. Por eso debemos estar, mi hermano, atentos a estas cosas. Ahora, en muchos lugares, en muchas iglesias, toman este texto que les voy a leer ahora para engañar a muchas personas. Miren, Juan capítulo 14, el versículo 12. Vamos a leerlo. Juan capítulo 14, el versículo 12. Lean, lo tengo. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Este versículo lo sacan de contexto y ahora lo están usando en muchas iglesias, diciendo, no, nosotros hacemos señales más grandes. Jesús lo dijo, mira, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores las hará. Y entonces muchas personas cogen este verso y dicen, levántate y yo profetizo y yo declaro. Y muchas veces, como la ilustración que les puse ahora, yo declaro que tú eres sano en el nombre de Jesús. Si esa persona no se sana, entonces ¿qué dicen? No, el problema fue que te faltó fe. No creíste. Entonces le echan la culpa para que ustedes vean. Ahora, Jesús, lo que realmente quiere decir en este versículo, que dijo, en el que me cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Miren, mis hermanos, Jesús y los discípulos, Jesús levantó muertos. A Lázaro, el amigo de Lázaro, una maravilla. Jesús reprendió demonios, Jesús caminó por el mar, hizo muchas cosas.
Y Jesús dijo, el que cree en mí, mayores que estas las hará. Jesús aquí se está refiriendo, mis hermanos, Jesús se está refiriendo a que cuando Él partiera, el Espíritu Santo viniera, nos convenciera de pecado y nosotros predicáramos la palabra de Dios, predicáramos el Evangelio. ¿Cómo se salvan las almas en este tiempo? ¿A través de qué? De la predicación. De la predicación. Cuando una persona crea la predicación, nosotros estamos levantando muertos, porque estamos trayendo a personas muertas de la muerte a vida. Y a eso se estaba refiriendo Jesús. Cada vez que nosotros predicamos el Evangelio y alguien cree, Dios usa esa predicación para salvar a una persona. ¿Y qué mayor cosa que salvar un muerto? Que levantar un muerto. Nosotros también levantamos muertos, pero de una manera simbólica, de una manera espiritual. Es lo que se estaba refiriendo. Pero estas personas toman estas palabras de una manera literal. Dicen, milagro, yo profetizo en esta hora que ese cáncer se va en el nombre de Jesús. Y esa persona no se sana. Le están asumiendo al Espíritu Santo y a Dios cosas que Él nunca ha hablado, cosas que Él nunca ha dicho. Por eso debemos estar atentos a estas cosas. Miren, Dios no puede ser burlado. Dios conoce las intenciones del corazón, mis hermanos. Debemos ser sinceros y buscar a Dios, no por algún beneficio personal, no andando atrás de las señales, no andando atrás de los milagros, sino por la salvación de nuestras almas, para nuestro bien. En este tiempo muchas personas andan detrás de las señales y los milagros. Tienen que ver para creer, como Tomás, el discípulo que les leí, como Tomás. Tienen que ver para creer. Sin embargo, Jesús bendice a las personas que creen en su palabra. Las señales confirman la palabra. Es un medio para reafirmar la palabra. Miren lo que dice Marcos. Marcos el 13, 22. Disculpen, vamos a leer 2 de Corintios 11. 2 de Corintios 11, el versículo 13. Este versículo, vamos a ver qué nos dice este versículo. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Continúa. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Qué está diciendo? Que Satanás se disfraza como ángel de luz. Mis hermanos, cuando ustedes vean un milagro, no se lo atribuyan completamente a Dios. Dios en su tiempo, como leímos en Hebreo, en otros tiempos, hizo muchos milagros, habló a través de los profetas, pero en este tiempo ha hablado a través de su Hijo. En este tiempo, Dios no está actuando de esa manera como actuó en el pasado. Ahora está actuando de una manera diferente, a través del Evangelio, a través de la predicación de la palabra. Sin embargo, dice Pablo que hay apóstoles, porque estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, hay muchas personas que dicen que son cristianos y dicen que están disfrazados, no son de Dios. Están engañando a miles de personas. Y no es maravilla, dicen, no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Mire, los falsos maestros en los últimos tiempos, y ya se está viendo, usarán las señales y los milagros para engañar a los creyentes. Si hay una manera de que muchas personas van a ser engañadas, van a ser a través de los milagros y no es que los milagros sean malos. No. A mí me gustaría ver, no es malo ver esas cosas, pero Dios en este tiempo no habla así. Dios habla a través de la Biblia. Sin embargo, muchas personas están muchos obreros, por así decirlo, están engañando a multitudes. Miren. Hermano, perdón. Sí. Ahí cuando usted dijo acerca de que hoy el Señor no habla sí. como hablaba en el pasado, tiene mucha razón. Sí. Porque
nosotros tenemos ahora toda la revelación completa, que son los 66 libros. Amén. El canon se cerró. El canon significa la Sí. regla bíblica, la regla espiritual, se cerró. Y nosotros no necesitamos nuevas revelaciones. Amén. Cada cristiano verdadero tiene al Espíritu Santo. Y la palabra nos dice que el Espíritu Santo nos llevará a toda verdad. Amén. Entonces, podemos sentirnos seguros, porque como usted está diciendo, mucha gente se te acerca y te dice, ahora, nosotros no podemos quitar de que un hermano o una hermana venga y te dé una palabra de consolación, de exhortación, ¿verdad? De edificación. Amén. ¿Verdad? Pero no es una cosa de que te viene, no, vi un sueño y el Sí. Señor me dijo que te fueras a tal lado, a tal lado. No, no. Sino que esa persona viene a fortalecer tu vida de una manera bíblica. Amén. ¿Ok? Y te da un consejo conforme a la palabra de Dios. Entonces, eso nosotros tenemos que tenerlo en cuenta para no confundirnos. ¿Verdad? Amén. Que no le voy a dar, por ejemplo, a Roy. No, Roy, mira, el Señor te dice esto y esto y esto. Sí. Y no tiene que ver nada con la Biblia. Amén. Entonces, ¿qué pasa con eso? Eso puede destruir o vamos a decir herir de una manera negativa a él, al hermano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aunque yo siempre creo que a pesar de esos falsos profetas, Dios tiene un remanente y lo va a ir llevando donde tiene que llevarlo. Amén. Pero no es menos cierto de que hace daño. Sí. O sea, esos falsos profetas, y a veces se meten en la iglesia. Sí. Y eso también hay que tener cuidado. ¿Cuáles Amén. son esos maestros? ¿Cuáles son esos pastores que están enseñando Sí. dentro de la congregación? Inclusive a veces un hermano, ¿verdad? Que puede darte algo falso, pero si tú no conoces la palabra de Dios, ¿cómo tú vas a saber? ¿Cómo tú vas a distinguir si es la voz de Dios? ¿Mm? Si no conoces la palabra. Entonces, por eso necesitamos conocer la palabra. Dice que tenemos la palabra profética más segura. Más segura. La mayor seguridad es en la Biblia. Es buscar en la palabra de Dios. No sé si los muchachos tengan alguna pregunta para Sí, el hermano, alguna pregunta. o comentario. Sí, miren, yo allá en Cuba hay una iglesia donde ellos dicen de que en este tiempo el que es verdaderamente cristiano no se enferma. Oh, wow. Dice, si tú eres cristiano verdadero, usted no se enferma. Si te enfermas es porque estás en pecado. Si te enfermas es porque hay una iglesia y creen eso. Y dice, y en mi iglesia no hay nadie enfermo. ¿Mm? Entonces, ¿qué pasa con esa persona que ya el cuerpo se está debilitando y se enferma? ¿Qué pasa con esa persona? ¿Qué dice? Wow, Dios me abandonó, o estoy en pecado, o ve, afecta la fe de esa persona. Verdaderamente no era salvo. O exactamente. Ve, pero eso es una herejía. Nosotros, este cuerpo se va debilitando. ¿Mm? Ahora, Exacto, hermano, y hay que tener cuidado con eso, porque Sí. no vaya a creer las personas que... yo les decía a los muchachos de un ejemplo de una persona que yo estimo mucho, que tenía cáncer, y una persona le dijo, Dios me dijo que Dios me dijo de que ya que te sana hoy. Y no la sanó. No, le tuvieron que amputar un seno. Era mentira. Era mentira. Sabrá Dios de dónde habrá oído eso. Y cuando tuvieron que entonces, ¿dónde es que se refugian? No, es que no tuviste fe para creer esa palabra. Pero en la Biblia nosotros no vemos, en la Biblia nosotros no vemos un ejemplo, no vemos esas cosas de que tú no tuviste fe para cuando Dios iba a salvar, salvaba. Cuando Dios iba a hacer las cosas es porque Dios es poderoso. Es que están mintiendo y eso es peligroso. Vamos, creo que faltan 13 minutos. Vamos a parar no sé, para debatir, para conversar. ¿Alguna pregunta? Hagan preguntas. Sí. Ustedes. Está lleno de preguntas, dale. Sí, en este tiempo,
los tiempos son peligrosos. Ustedes ponen ahí en las redes sociales todo lo que se está viendo y hay un pastor, yo no sé si llamarlo pastor, ustedes lo pueden buscar en las redes sociales, que dice, recibió una revelación de Dios y los mandó a comer hierba. Oh, wow. Si ustedes quieren recibir la bendición de Dios, vayan afuera y las personas comiendo hierba. ¿Ustedes creen que Dios alguna vez hará eso? Y muchas personas... ¿Cómo ustedes pueden saber si verdaderamente eso es de Dios o no? Se lo dice en la Biblia. Sí, pero ¿y si te sacan un texto fuera de contexto? Por lo menos ese mismo texto que yo cité. Dijo, no, pero es que Dios dijo que nosotros íbamos a hacer señales más grandes que Él. Ve que porque es que sacan los textos, los sacan y los manipulan. La única manera es conociendo bien la palabra de Dios, en su texto, en su contexto. No, ¿nunca ustedes han enfrentado alguna situación así? ¿O que les hayan dicho algo? ¿O que hayan visto algo? ¿No? Nada. Qué bueno. Pues ya van preparados. Sí. Ya van preparados. Ok, mis hermanos. Vamos entonces a orar para terminar el tiempo. Padre, en esta hora te damos las gracias por este tiempo. Gracias por, Dios mío, por cuidarnos, por advertirnos. Padre, gracias porque tú eres bueno, eres perfecto. Mil gracias te doy en esta tarde, Dios mío, y que estas palabras, que nosotros podamos ser perseverantes en estas palabras tuyas, Dios. Gracias, Dios, te damos en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén.